El periodista Alejandro Guiller fue electo como senador independiente de la región de Antofagasta. Queremos conocer sus proyectos para la zona y también su rol en la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Para eso precisamente nos acompaña el senador electo Alejandro Guiller. ¿Senador se le dice o todavía Alejandro? Por ahora Alejandro nomás, porque ni siquiera estoy proclamado por el servicio electoral, así que hay que esperar que hagan el recuento de los votos oficialmente y ahí te proclaman, creo, algo así, y después se jura. Mientras no pase eso, Guille nomás. Guille no, pero senador independiente con el apoyo del Partido Radical, así que en su caso problema de firma no hay. No. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Alejandro, bueno, ¿cuál es el rol que está teniendo usted ahora en esta segunda etapa de campaña de Michelle Bachelet? Ya lo vimos aparecer en la franja, junto a otros rostros, entre comillas, televisivos como Benjamín Vicuña. ¿Son solo rostros o tienen una participación fundamental en lo que es la campaña? No, es muy importante eso. Bueno, la nueva mayoría, ¿qué tiene de nuevo? Dicen algunos, si son los mismos partidos de siempre, más el Partido Comunista, que igual votaba por la Concertación en la segunda vuelta. Yo creo que lo nuevo está en mucha gente independiente, que incluso algunos fueron por fuera, y que de alguna manera han sumado, no a la nueva mayoría, sino a la corriente que quiere cambios en el país, que es mucho más que la nueva mayoría. Y por lo tanto vamos a tener por primera vez desde el año 90 mayoría en ambas cámaras. O sea, ya de hecho ya la tenemos. Y eso nos permite quórum en muchas materias, y estamos muy cerca de tener el quórum incluso para reformas estructurales. Dependiendo del voto de los senadores independientes o que son más críticos y que votan según las materias. Entonces se da un escenario totalmente nuevo y que es muy interesante. Y que esa nueva mayoría que ahora tiene la mayoría en ambas cámaras no se pierda, como ocurrió en el primer gobierno, en el caso de que hubiera un segundo gobierno, Michelle Bachelet la perdió rápidamente con el caso de los discos. Pero yo lo que yo le preguntaba, ¿cuál es su rol dentro de esta segunda etapa de la campaña? Porque muchas veces se puede pensar, sí, están apelando a las caras conocidas para llamar a más gente, porque en realidad los que no votaron fueron de la mitad de los que tenían derecho a hacerlo. ¿Hay un rol efectivo dentro de este comando de campaña que muchos dicen es tan hermético? Bueno, yo te diría también en la primera vuelta. O sea, se dio mucha importancia a los candidatos que iban por primera vez. Pero ahí cada uno estaba tratando de salvar su candidatura, claro, además, sí. Pero igual se jugó roles de articulador. Por ejemplo, a mí me tocó en Antofagasta cuidar mucho el tratar de alinear a todos los candidatos tras los doblajes, no solo a senadores, sino también a diputados. Tareas que te dieron sin tener uno que andar las en ese momento. Ahora lo puedo contar porque ya pasó. Pero yo me fui mandatado a trabajar por los doblajes y a tratar de articular, porque en algunas partes de Chile los partidos muy fraccionados, muy debilitados, incluso muy divididos. Entonces la idea de que viniera gente de afuera era que sirviera como aire fresco, pero también como articuladores, que es la función que nos toca ya ahora oficialmente y visiblemente en la segunda vuelta, donde se está pelando mucho a las caras nuevas en política, porque de nuevo yo no tengo mucho, pero por lo menos en actividad política, más todos estos jóvenes, porque es primera vez que la nueva mayoría tiene tanto parlamentario joven, legítimamente joven, o sea, estadísticamente joven, veinteañero. Una renovación en un cierto sentido. Porque antes le decían joven a los cuarentones. Ahora, el porcentaje de votos que Michelle Bachelet obtuvo en la segunda región fue bastante escaso. Fue un 39,7% y la participación en la zona fue de un 42,2%. ¿Cuál es su tarea en ese sentido? Mira, en el norte nosotros tenemos el siguiente problema. Tanto en Tarapacá como en Antofagasta hay mucha migración. En la ciudad de Antofagasta, por lo menos el 10% de la población son extranjeros. Y hay por lo menos, te diría yo, entre un 15 y un 20% que son de otras partes de Chile que están en el 7%. O sea, es gente que en teoría vive en el norte, pero de hecho su familia vive de La Serena al sur, o incluso en Iquique. Mucha gente que trabaja en la minería de la segunda región vive en Iquique. Pero ¿quiere decir que están inscritos en otra parte? Hay un tema de identidad. Es decir, hay mucha gente que trabaja en el norte, que incluso tienen casa, se han alojado. Pero hay gente que ha llegado muy reciente y que no involucra mucho en lo que es la vida normal de la ciudad. Entonces, primero tenemos ese tema de migrantes, que tenemos que integrarlos, desde luego. Y en segundo lugar hay un desencanto. Si tú analizas las últimas elecciones en Chile, por ejemplo, en alcaldes, prácticamente de la década del 90, del 2000, para ser más preciso, fue ganando siempre el candidato alternativo, nunca el oficial. En este caso le fue muy bien a Franco Parisi, por ejemplo. Claro. ¿Qué hizo bien Franco Parisi que ustedes no hicieron bien? Representó muy bien el malestar ciudadano frente al abuso. Yo creo que ahí él hizo un gran aporte en el sentido de denunciar todos los abusos que vive el chileno medio.
te abusan en la farmacia, abusan en los bancos, te abusan en el retail, te abusan donde vas. Y los sueldos te abusan, las reglas del juego no son claras, lo sufre el pequeño o mediano empresario, lo sufre el trabajador. ¿Ustedes pueden crecer hacia ese sector pensando en que también hay un acercamiento más con el comando de Franco Parisi que lo que Franco Parisi se pudo acercar a la otra candidata? ¿Es posible crecer hacia ese lado en esa zona? Sí, porque de hecho, por ejemplo, en el caso mío, por eso que también han apelado a los rostros, no, entre comillas, porque tenemos más transversalidad. Por ejemplo, yo tengo mucho voto Parisi-Guillé o Meo-Guillé. Por ejemplo, el PRO no llevó candidatos a senadores en la segunda región. Y así como tenía una misión en la primera vuelta, ¿cuál es su misión ahora? La misión mía es que voto Parisi, voto Meo, gente que votó por mí como senador, pero que no votó por Bachelet o no votó por los diputados de la coalición, nueva mayoría, voten, entusiasmarlos. Y aquellos que se quedaron en la casa, también voten, porque también hay un segmento que hemos detectado muy grande, de gente que lo que llamaríamos el pobre de los pobres, que incluso simpatizando con la presidenta no votan, porque entre que el pasaje del bus les sale muy caro, o en que sienten que su voto no tiene trascendencia porque nunca nadie los va a escuchar, hay un desencanto en los sectores de menos recursos. ¿Y cuál es y molestia de otros porque no sienten que las coaliciones que han gobernado Chile se hayan jugado realmente por ellos. Por eso que están buscando alternativas. Y en ese sentido es muy importante que la gente vaya a votar y todos los sectores lo han entendido así. ¿Qué tan peligroso es el acarreo el 15 de diciembre? No, es imposible acarrear una elección presidencial porque están votando millones de personas y tendría que estar millones, no sé, miles de microbuses trasladando gente. No, y los partidos tampoco tienen la convocatoria hoy día para llamar a una plaza y de aquí llevar a su militancia. Yo creo que lo que ha quedado en evidencia es que los partidos están muy debilitados de una coalición de otra, con poca militancia, con poca capacidad de mover, por lo tanto gente en campaña, y ha sido una campaña de poco lucimiento. Entonces tenemos que la gente está votando más por el candidato, por la imagen. Bachelet tiene voto propio, no es voto de nueva mayoría. Lo que me pasó a mí también, mucho de mi voto no es voto de nueva mayoría. Alejandro, ¿y cuál sería un buen resultado, usted que conoce mejor que nadie la opinión pública, que sea legal pero también legítimo? ¿Cuál sería el buen resultado que ustedes esperarían para el 15 de diciembre? Mira, en realidad el buen voto en segunda vuelta, todas las elecciones anteriores, la segunda vuelta votó menos gente que en la primera, porque mucha gente que votó por un candidato en primera vuelta que no ganó se desencanta y no votó por ninguno. Otros traspasan el voto, por lo tanto lo esperable es en realidad que baje. Y eso significa que aumenta la abstención y eso es muy delicado para una democracia. Pero también es cierto que hay que sacar los cálculos para que se puedan comparar con lo que era antes. Antes estaban inscritos la gente voluntariamente. Por lo tanto, el universo de personas que tenía derecho a voto en relación a los que votó, no hay una diferencia tan grande. Lo que pasa es que ahora tú estás midiendo la abstención no en función de lo que se inscribieron voluntariamente, sino de la totalidad. Y por eso se te dispara. Pero es menos dramático, o sea, hay una mejora sustantiva en relación a la elección municipal. Porcentaje, juguémonos con algo. Bueno, yo creo que siempre como meta hay que ponerse por lo menos 50%, pero seamos realistas como promedio nacional. De votación, pero yo le digo Michelle Bachelet contra Evelyn Matei, ¿cuál sería un buen resultado? Un 60-40 por lo menos. Muy bien. Alejandro Guillé, senador electo por la segunda circunscripción de Antofagasta. Muchísimas gracias. Bueno, después van a empezar a cobrarle todas las cosas por las que se ha comprometido hasta ahora. Tenía cosas pendientes. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Prime. Gracias, Marta.